Cuando se vive en sociedad, se necesitan ciudadanos, que son personas que se saben poseedores de deberes y derechos. Y el ciudadano entonces se vuelve corresponsable de su entorno, corresponsable de su realidad y corresponsable del país, en fin de cuentas. Entonces, tenemos el derecho a tener un ambiente sano, pero tenemos el deber de conservar este planeta que es el único que tenemos. Y evidentemente un ciudadano no se hace a partir de los 18 años, un ciudadano se hace desde sus primeros años en el hogar y luego en alianza con la escuela y en alianza con la comunidad y la sociedad entera, por supuesto, con la responsabilidad última del Estado, que es quien le toca administrar los recursos públicos y quien le toca diseñar las políticas públicas que ordenan una sociedad. Entonces, la ciudadanía, la educación ciudadana es necesaria desde la casa, después la escuela, desde el preescolar, desde la educación inicial. No es que tenemos que esperar que el niño sepa leer y escribir, no, 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 no. Eso tiene que ser desde el primer día que se entra a la escuela. Hay deberes y derechos que el niño tiene que conocer y que el niño tiene que respetar y que el niño tiene que practicar y verlo como un valor. En definitiva, la ciudadanía tiene como objetivo la construcción del bien común y el bien común es mi bien y es tu bien y se va construyendo entre todos, contando con la exigencia que le tenemos que hacer al Estado. Cuando pensamos en el ambiente, tenemos que pensar en todo el planeta, la atmósfera, los árboles, todos los bosques, las aguas, los ríos, el mar, los animales, todas las plantas. Todo eso forma parte de eso que nosotros llamamos la naturaleza y que debemos proteger porque por ella es que podemos nosotros respirar, comer y podemos vivir. Las Naciones Unidas, la Asamblea de la ONU, decretó el 28 de julio del 2022 el derecho al ambiente sano. O sea, el ambiente sano es un derecho humano. Tenemos derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Sin embargo, hay que decir de que desde antes del año 2022, ya en Venezuela, nuestra Constitución, en su artículo 127, dice que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Y también dice ese artículo que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. También la LOMNA, esa ley que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, dice en su artículo 31 que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje. De manera que tenemos derecho a vivir en ambiente equilibrado, sano, sostenible. Y sin embargo, nosotros podemos ver cuando estamos en contacto con las noticias nacionales e internacionales, la cantidad de problemas ambientales que hay en todo el mundo y en nuestro país en concreto. Yo les invito a los oyentes a darse un paseo, así sea imaginario, pero también por internet, de todo lo que está pasando en el estado Bolívar, estado cual quiero mucho, que tiene unos ambientes diversos, hermosos, y que se está estropeando tremendamente gracias a esa ley del arco minero, la
la minería, sobre todo la que busca oro, está acabando con los bosques de Venezuela en el sur, que está en el 80% del agua y los bosques, y está acabando con unos ecosistemas que van a pasar miles de años antes de puedan ser recuperados de nuevo. Entonces, bueno, pero hay que decir que junto con estos desastres, a los cuales ya vimos en el artículo 127 de la Constitución, el Estado tiene deber de proteger el ambiente. También los niños, niñas, adolescentes tienen deber de proteger el ambiente. Eso lo dice el artículo 93 de nuestra LOPNA en el numeral H. Entonces hay que conservar el ambiente, dice ese numeral. Entonces necesitamos estar conscientes como ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho a un ambiente sano, pero que tenemos también el deber de protegerlo, el Estado y todos nosotros, todos los ciudadanos. ¿Qué supone el medio ambiente? Pues ya dijimos en el espacio anterior, supone todo lo creado, toda la naturaleza. Y hay que decir que la naturaleza no está ahí para ser dominada, para ser acaparada, para ser explotada, sino que es nuestra hermana, como nos hizo ver San Francisco de Asís, que es el patrono de la ecología y el patrono de los ambientalistas. San Francisco hablaba de el hermano sol, hermana luna, hermano lobo, llamaba hermanos a los animales, decía que había que tratarlos con ternura. Entonces tenemos que volvernos franciscanos nosotros también para proteger y sentirnos hermanos del medio ambiente. Pero yo tengo que decir que tuve la bendición, el privilegio, sí, la bendición de conocer cuando viví en el estado Bolívar, cuando fui directora de la zona de Felería en Guayana. Ahí hay escuelas en comunidades indígenas no priorizadas, o sea, que no tienen nuestra cultura occidental, que es explotadora, que es contaminadora, sino que tienen sus creencias ancestrales. Los indígenas han sido guardianes del medio ambiente por centenares de años. Con ellos yo aprendí que se podía ser hermano de la naturaleza. Ellos no golpean la tierra. Hay grupos indígenas que no bailan porque dicen que eso es golpear la tierra, pero además es hermoso como van protegiendo los bosques. Ellos no deforestan así como nosotros. Ellos si tumban un árbol porque van a sembrar, ¿no? Entonces siembran otro árbol un poco más allá, de manera que siempre está un recrear la naturaleza. O sea, tumban por un lado, pero siembran por el otro. Y lo otro es que no acumulan esa cantidad de cosas que tenemos nosotros que no son biodegradables. Ellos los desechos orgánicos lo convierten en abono para sus sembradíos. Ellos se hermanan con los animales, por eso no crían animales porque dicen que no se pueden comer a los hermanos. Ellos realmente son unos grandes protectores de la naturaleza y la minería extractivista está desalojándolos de sus territorios. Eso es terrible, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, los criollos venezolanos debemos aprender a nuestros hermanos indígenas de cómo proteger la naturaleza, de cómo ser hermanos de la naturaleza. Y volviendo a San Francisco, bueno, léanse ese hermoso poema de Cántico de las Criaturas. Te reproduzco solamente una parte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con colonias coloridas, flores y hierbas. Bueno, pues todos debemos volvernos franciscanos en este trabajo de proteger la naturaleza
y en este trabajo también de educar para el ambiente sano. El planeta es el único que tenemos. El Papa Francisco ha hecho un gran esfuerzo por que miremos el planeta como nuestra casa común. Les recomiendo también que se lean la encíclica Laudato Si, que es una belleza, y además está muy bien escrita y está científicamente escrita, pues. Entonces, cómo hay necesidad de proteger esta naturaleza, este planeta que Dios nos ha dado, y en concreto en Venezuela Dios parece que nos dio de todo, y no sé, parece que nos hemos olvidado de que eso se nos puede acabar si no lo cuidamos. Entonces, les recomiendo como marco, pues, para creyentes y no creyentes, que se la lean, porque realmente está muy bien escrita esa encíclica, y porque realmente San Francisco de Asís es un ejemplo para todos los seres humanos. En Venezuela, la educación ambiental es obligatoria, según el artículo 107 de la Constitución, y se los leo completico. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia, la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano. Pero subrayo lo primero, la educación ambiental es obligatoria. Y yo me pregunto, fuera de celebrar el Día del Árbol, ¿qué otra cosa están haciendo nuestras escuelas en general? Con el Día del Árbol y con uno que otro día por ahí, con eso no educamos a los niños, niñas, adolescentes a cuidar el ambiente, a valorarlo, a protegerlo, ¿m? Y a promover el cuidado ambiental. ¿M? Basta con ver cualquier calle, con ver cualquier escuela, con ver nuestros parques públicos y ver cómo están deteriorados. Pues eso forma parte, una expresión de la poca educación ambiental que tenemos, sin quitar, como ya les dije, el deterioro del Estado Bolívar, y sin contar con esos desastres naturales que hemos tenido de inundaciones por estar alterando los cauces de los ríos y estar quitándole árboles a, a los ríos, como se han secado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la educación ambiental es un proceso, ¿no? Y es transversal, debe permear toda la educación y tener algunos momentos especiales. La educación ambiental, así como la ciudadanía, la educación ciudadana comienza desde el hogar, y en la escuela debe comenzar desde la educación inicial. No podemos esperar a los 18 años, ¿no? No podemos esperar a que los niños sepan leer y escribir y conozcan los derechos que ya yo les he leído. No, desde el primer día se les va enseñando a respetar los jardines, a no echar basura en cualquier parte, y ojalá pudiéramos tener unas escuelas en donde ya se trabajara con la organización de los residuos, plástico por un lado, vidrio por el otro, residuos orgánicos por el otro, papel por el otro, porque en otros países eso se hace y eso es una gran industria. Pues aquí nosotros debiéramos hacer lo mismo, y sobre todo enseñar a los niños a proteger el medio ambiente desde el parquecito del preescolar. Y por supuesto también los alrededores, eso lo vamos a ver después, la importancia que tiene la educación ambiental y que debe permear, como decía yo, todos los otros contenidos, sí, teniendo días especiales. Por ejemplo, el 22 de marzo se celebra el Día del Agua, entonces es un buen día para estar trabajando ese tema en concreto, ¿no? Pero ya, insisto, la educación ambiental no es celebrar el Día del Árbol y ya se acabó.
Quisiera privilegiar en este segmento el agua y los árboles. Empecemos por el agua. ¿Para qué nos sirve el agua? Saber que el agua potable es un derecho contemplado en nuestras leyes, muy violado en este país, en donde hay muchísima gente que no le llega agua todos los días. En diciembre yo suelo cantar esta estrofa: al niño Jesús le vengo a pedir que el agua por tubo me vuelva a salir. Y he leído que el 20% de las escuelas no tienen a veces clase precisamente por falta de agua. Cuando no hay agua es peor que cuando no se tiene luz. El agua es para limpiar, el agua es para bañarnos, el agua es para lavar la ropa, el agua es para cocinar, el agua es para beber. Entonces el agua es sumamente importante. Y hay que decir que estamos acabando con los grandes ríos de Bolívar, vuelvo a decir otra vez, porque la contaminación está estropeando aguas de algunos ríos muy importantes. Se les está echando mercurio, que se utiliza para explotar el oro, y eso es muy grave, ¿verdad? Porque esos son unos ríos que solo están ahí, pues no tenemos los grandes ríos en otras partes, ¿no? Entonces el agua hay que ahorrarla. Tenemos que saber, por ejemplo, que cuando hay una gotera en la casa, se puede perder hasta 30 litros de agua al día cuando está el grifo con una gotita y gotita y gotita. Y cuando, por ejemplo, nos lavamos los dientes con el grifo abierto, podemos gastar entre 5 y 15 litros, o sea, 70% más que si cerráramos el grifo mientras nos cepillamos y luego utilizamos un vaso con agua. Eso es suficiente para limpiarnos, ¿no?, nuestros dientes y enjuagarnos, ¿no? Entonces derrochamos el agua, y cuando pasamos por la comunidad vemos por las calles cómo se desperdicia el agua limpia, porque hay tubos rotos, porque no hay mantenimiento, porque se dejan abiertos los grifos. Entonces eso es terrible, ¿no? Y hay que tomar conciencia del derroche, chequear en la casa y en la comunidad si hay botes, y proponerse como tarea cerrar el grifo también cuando nos estamos bañando con la ducha. Podemos utilizar muy poco agua. Yo me baño con un balde, no necesito más, pero si tengo la ducha abierta mientras me estoy jabonando puedo gastar mucho más. Y en cuanto a los árboles, ¿para qué sirven los árboles? Además de la sombra, para tener ambientes más frescos, para dar cobijo a animalitos, a aves, también sirve para oxigenar el ambiente. La deforestación está incidiendo en la contaminación ambiental porque los árboles sirven a oxigenar el ambiente, a limpiarlo, pues, ¿no? Hay que saber otra cosa: el papel de nuestros cuadernos viene de los árboles. Entonces también ayuda a que nosotros ahorremos papel, lo reciclemos, lo reutilicemos y no estemos botando papel, ¿no? Es muy importante esto de la reforestación. Podríamos chequear tanto en la escuela si se necesitan más árboles, como en la comunidad donde vivimos, como en la comunidad donde está la escuela. Sería una actividad muy bonita, además de estar chequeando donde hay botes de agua, recuperar espacios públicos. Hay que combinar pues la teoría con la práctica de acciones a favor del ambiente. Les invito entonces a hacer actividades con la comunidad, con el entorno, con la educación ambiental. Hay muchas cosas prácticas que podemos hacer para proteger el ambiente. Se habla de las R de la educación ambiental. Le digo pues cuáles suelo utilizar yo. La R de reutilizar, o sea, hay muchas cosas que podemos reutilizar. Por ejemplo, cuando compramos algo en un envase plástico, un jugo, por ejemplo, ese mismo envase lo podemos utilizar después para llevar cosas a la escuela o para guardar otros alimentos dentro de la nevera. Podemos reutilizar envases, por ejemplo.
Eh, otra, otra R es la R de reparar, porque tenemos una mala cultura de derroche aquí en este país, aunque ya se está suavizando porque no nos da la plata para estar comprando de todo, pero que esto no sirve, lo botamos. No, hay cosas que se pueden reparar. ¿Mm? Entonces, hay hay ropa que se puede reparar, por ejemplo, no se tiene por qué botar. Hay muchas cosas en la casa que podemos reparar y también podemos revisar en la escuela qué cosas se pueden reparar. También lo de reciclar es hacer de algo otra cosa. Yo recuerdo una vez en Guayana, una escuela en la zona rural, se aprendieron a hacer papel artesanal, recogían papel ya utilizado en otras escuelas y en las oficinas y aprendieron pues a reciclar ese papel y hacían papel artesanal. En esa misma escuela hace poco me enteré, se oía el PAO, a una media hora de San Félix, como viven en una zona muy pobre y viven muy lejos de donde venden cuadernos, en la oficina central de Fe y Alegría les dieron hojas que quedaban limpias de cuadernos usados de otras escuelas. Ellos recogieron todo eso y con yuca, porque es una zona rural, hicieron pega ecológica y consiguieron pues cuadernos que los pintaron, los cartones para las portadas e hicieron entonces cuadernos ecológicos ahí en esa escuela. Eso es reciclar, por ejemplo, ¿no? Y una R muy importante que es reducir el consumo. A veces compramos cosas que no necesitamos y entonces después no sabemos ni qué hacer con ellas. Entonces es importante reducir el consumo y con reducir el consumo a nivel local, a nivel del hogar, a nivel de la escuela, también hay que hablar de que hay que cambiar, con R, pero tiene que ver con reducir el consumo de una ciudad muy consumista, la sociedad, sobre todo la occidental, que tenemos, nos lo dice mucho el Papa Francisco, hay que cambiar la manera de desarrollar la economía. No podemos seguir acabando con el planeta, necesitamos ser más sencillos, esto lo aprendí también de los indígenas, pueden vivir con muy pocas cosas, nosotros también necesitamos 1000 cosas para vivir, para que terminemos botándolas, ¿no? Entonces reducir el consumo es una cosa importante y cambiar el modo de desarrollar la economía en el país. O sea, tenemos que pensar más en grande en el país y en el mundo también, ¿no? Eso supone, pues, que las cosas chiquitas son parte de una cosa mucho mayor. Ya vimos que esto de proteger el ambiente es una cosa amplia. No podemos restringir a unos cuantos días al año, ni siquiera solo a la escuela. Necesitamos también educar a las familias, necesitamos también educar a la comunidad, necesitamos también trabajar con las redes sociales. Pero vamos a insistir en lo de las mamás y los papás, porque ciertamente hay muchas cosas que los mismos muchachos pueden ayudar a las familias, a su papá y a su mamá, a practicar también lo de las R's. Y también cuando tengamos reuniones de padres y representantes, pues que se tome conciencia de la urgencia que se tiene de proteger el ambiente por todos nosotros, porque es nuestro bien común también, y hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer que no suponen recursos, pues, por ejemplo, la R de reutilizar o la R de reducir consumo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a comprar las hortalizas, pues en vez de pedir que nos den una bolsa plástica, que es muy difícil de que se degrade, pues uno tener sus bolsas de tela o tener bolsas plásticas fuertes, de esas que se pueden reutilizar cada vez. Yo tengo varias y yo no pido
Cuando voy a comprar las hortalizas los fines de semana, no pido bolsa, sino que yo llevo las mías, ¿no? Y si en algún momento, otro día, me dan alguna bolsa, la utilizo entonces luego para otras cosas en, en mi casa. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde la educación familiar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con recuperar espacios públicos se puede hacer con los muchachos más grandes y se puede hacer en alianza con otras escuelas de la comunidad y en alianza también con la parroquia que tengamos más cerca, con organizaciones comunitarias y con los vecinos. Eso es muy importante, así como hacer campaña para que no botemos la basura que es contaminante, que no botemos la basura en cualquier parte. También exigir a las autoridades municipales que contribuyan a recoger la basura, pero también sería muy bueno que se pudiera organizar los desechos, tanto en la escuela como en la comunidad, como en la casa, plástico por un lado, vidrio por el otro, papel por el otro, y entonces se puede hacer contactos con empresas que trabajan con reciclaje de este tipo de desechos. No en todas partes hay, pero sé que en algunas ciudades de Venezuela las hay. Entonces, igual que el reciclaje del papel, hay que investigar si en la ciudad donde ustedes viven hay ese tipo de empresas. Ojalá yo tuviera dinero porque me encantaría un emprendimiento de ese tipo, pues, ¿no? Por donde yo vivo hay un señor que recoge botellas plásticas y luego las vende en una empresa. Bueno, ya es algo. Igual que cuando se puede reciclar el papel. Ya casi no hay periódicos, pero antes habían periódicos que lo recogían. Habrá que ver qué empresas hay por ahí que se puedan hacer. O sea, lo que quiero decir es que uno no se puede quedar solamente con los niños ni adolescentes, y con la escuela hay que trabajar con la familia y con la comunidad. Y bueno, y pensemos ahí entre ustedes, ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Aparte de animar a la gente a proteger el medio ambiente, porque es proteger nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Creo que eso es algo muy importante, y para eso todos nosotros los docentes tenemos que investigar qué es lo que está pasando con el ambiente, cómo se pueden prevenir desastres. Cáritas este año está trabajando en esa línea educativa de cómo se puede, qué se puede hacer cuando ya el desastre lo tenemos, pero también hay muchas organizaciones ambientalistas que pueden hacerlo. Les recomiendo, si tienen acceso a la televisión, que vean un programa que se llama Ecoprácticas, se pasa por Globovisión, que dan muchas ideas prácticas de qué se puede hacer para proteger el ambiente. Creo que es necesario invitar a los niños y a jóvenes a ser unos ambientalistas también desde pequeños, y con esa conciencia pues hay muchas cosas que se pueden hacer con la comunidad también.